aquí le habla su servidor Iván Rodríguez. Hoy ando con... Yari. And Jane Perez. Andamos Yeah. con Jerry y nosotros somos The Joy Podcast. Hoy tenemos dos visitas muy importantes, por lo menos para mí, pero sé que para nosotros. Andamos hoy con... Helio de Jesús. Y tenemos también a... Sol. Bueno, ellos son los pastores, los papás de nuestra pastora de jóvenes, Gigi. La persona que nos ha enseñado mucho, pues ellos son ellos y hoy tenemos un par de preguntitas para hacerle a ellos. Queremos hacerle una mini entrevista, Claro. ya que son personas con mucho conocimiento. Y la primera pregunta que le tenemos para ustedes es ¿cómo surgió su llamado al ministerio pastoral? Bueno, pues el llamado al ministerio pastoral, pues ¿verdad? Surgió hace mucho tiempo cuando nosotros estamos en la iglesia bautista. Ya de eso va más de 10 años, puedo decir que casi 20. Y fue que entonces en un culto, ¿verdad? Después que se termina, que el predicador le está ministrando, pues entonces él me llama y me dice que... Ahí. Pues entonces él me llama y en la administración, pues él ¿verdad? Él me afirma, ¿verdad? Que tengo un llamado pastoral y que el 50% del pastorado, pues ya lo tenía, porque lo que se necesitaba para ser pastor, pues era escuchar a las personas. Y entonces él dice que el Señor le mostró que sí, que yo escucho a las personas, así que él me dice que ya tienes el 50%, así que el otro 50% es que te vayas a estudiar teología. Y así fue como, ¿verdad? Como así procedí a hacerlo. Y pasaron todos esos años. Luego de la iglesia bautista, pues seguimos, ¿verdad? Confirmando el llamado en el concilio de la iglesia del Nazareno en Loízaga y en Canóvara. Hasta que hace ya casi 4 años, pues el Señor pues nos llama, ¿verdad? A pastorear en la iglesia que actualmente estamos, en la iglesia del Nazareno de Río Grande. Y así surge el llamado. No fue un llamado de que hoy te llamamos para ser pastor y ya mañana tienes una iglesia, ¿verdad? Porque cuando el Señor te llama ¿verdad? Para algún trabajo en específico, ¿verdad? En este caso fue a mí para ser pastor, pues todo esto conlleva un proceso de una preparación. Y así como el caso de David, que Jehová lo llamó a ser rey siendo un niño y no pasaron 20 años para que él fuera rey, ¿verdad? Y en todo ese proceso que estuvo David tuvo unas experiencias que lo ayudaron a, ¿verdad? Cuando se convirtió en rey. Y así fue el caso mío, ¿sabes? Y junto con Sol, pues el Señor nos fue preparando todos estos años hasta que surgió el momento perfecto, ¿verdad? Que el Señor nos llamó para pastorear. Amén. Te pregunto, ¿los dos decidieron irse a estudiar teología cuando surgió ese llamado o solo tú? No, esto solo yo, ¿verdad? El llamado a pastor, ¿verdad? Esto fue para mí. Así que yo me fui a estudiar, obviamente, ¿verdad? Ella como esposa de pastor, pues también ella entra en una preparación, ¿verdad? Actualmente no está en el colegio teológico, pero sí, pues ella se está capacitando para entonces poder hacer esa ayuda idónea, ¿verdad? En el pastorado, porque es bien importante eso, ¿verdad? Que entonces, aunque a ella no ha sido llamada, ¿verdad? Específicamente para el pastorado, pero como ella es esposa de pastor, pues ella también pastorea, ¿verdad? Junto conmigo, así que por tanto, ¿verdad? Ella pues también se ha preparado para entonces poder ser esa ayuda necesaria en el pastorado. Te pregunto, la iglesia donde ustedes predican ahora y pastorean, ¿esa iglesia ya estaba formada? ¿Ustedes la compraron, el lugar? No, ¿Cómo surgió eso? la iglesia donde estamos ahora fue fundada en el 1999.
Ok. Así que ya la iglesia ya estaba formada, ya la iglesia tenía ya unos miembros, ¿verdad? Y nosotros pues llegamos a continuar con el trabajo Ustedes que fueron ya los estaba. sucesores, como quien dice. La iglesia antes de nosotros llegar, la iglesia tuvo 3 pastores, ¿verdad? Y entre esos pastores pues habían 2 mujeres. Así que quien inicia la iglesia es una pastora. Ok. Luego continúa un pastor, luego llega una pastora y entonces después de esa pastora pues entonces ahí llegamos nosotros. Ok, ok. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos iniciales que enfrentaron como pastores? Bueno, Dios les bendiga. Yo creo que uno de los desafíos más grandes fue que llegamos, reciente había pasado, ¿verdad? El huracán y la iglesia estaba Llegamos después de la pandemia. después de la pandemia, ¿verdad? Y entonces mucha gente ya estaba en la casa. Como ya ustedes saben, cuando la pandemia casi la mayoría de la gente estaba acostumbrándose a ver los cultos por live y todo esto. Y entonces, pues, eso fue uno de los retos más grandes, volver a reincorporarla a la iglesia Presencial. presencial. Fue, ¿verdad? Porque la gente se acostumbra rápido. Y cuando tú estás en tu casa, pues te acostumbras a estar en tu casa, no tienes que salir para ningún lado. Y entonces volver a la realidad, ¿verdad? De que te tienes que congregar y visitar tu iglesia, pues fue uno de los retos, yo creo que al principio, un poco más grande. Yo creo que fue uno. Ahí vino unos cuantos. En ese momento, cuando estaban en la pandemia, ¿cuán vacía estaba la iglesia? Pues nosotros no estábamos en esa iglesia. No. Cuando llegamos, ¿verdad? Pues nosotros, la instalación de nosotros como pastores fue el 28 de febrero del 2021. Así que llegamos, ¿verdad? Casi un año, ¿verdad? De haber cerrado el país. Y así que cuando se reincorpora todo a la iglesia, pues solo quedaban 10 personas ¿verdad? Como parte de la iglesia. Y eso fue aparte del reto de la pandemia, pues uno encontrarse con una congregación de 10 personas, pues es un reto volver, ¿verdad? A retomar a que las personas regresen y el Señor puso algo bien bonito, ¿verdad? En el corazón de nosotros, porque la iglesia, de esas 10 personas que había, solo habían 2 varones y 8 hembras. Así que Las nosotros... demás eran virtual por el teléfono. No, es que no, Solo eran las 10 personas que estaban. Exacto, cuando la iglesia está presencial, no se estaban transmitiendo los cultos por Ok. Zoom. Simplemente pues se transmitía live los domingos y fuera de eso no había ningún otro tipo de transmisión. Pero que entonces el reto de 10 personas, 2 varones y 8 mujeres, pues el Señor puso en el corazón de nosotros. Pues si hay muchas mujeres en la iglesia, pues ¿con quién vamos a trabajar? Las mujeres. Pues con las mujeres, ¿verdad? Y el Señor puso en el corazón de Sol leer un libro, ¿verdad? Y entrar en esta dinámica de entrar en esta tertulia de los miércoles en la noche y comenzar a leer ese libro que era dirigido, ¿verdad? Hacia las mujeres, así se llamaba, Mujeres con... Mujer conoce tu valor y vive con propósito de Liz Millán. Exacto, y entonces esas reuniones los miércoles con las damas, pues comenzó, ¿verdad? A crecer en asistencia. Y entonces normalmente, ¿verdad? Cuando llegan mujeres a la iglesia, si son casadas, ¿con quién van a venir? Con sus Con sus esposos. Si tienen hijos, ¿con qué van a venir? Con sus hijos. Y entonces de esa forma fue que entonces la iglesia comenzó, ¿verdad? A crecer, como a, quien dice. a de nuevo. crecer, exacto. Porque era como empezar de cero, como Sí, quien dice. prácticamente fue empezar de cero y comenzamos, ¿verdad? El Señor puso en el corazón de nosotros pues trabajar con las damas, que era lo más que había en asistencia y gracias a eso pues la iglesia creció y el ministerio de damas todavía se sigue reuniendo, ¿verdad? Se sigue
se reuniendo un sábado al mes. Ah, gloria Y a eso Dios. pues continúa, ¿verdad? Dando el crecimiento en números y crecimiento espiritual en la iglesia. Sí, que casi siempre las que empiezan en la iglesia son las mujeres y van trayendo a sus maridos poco a poco, a sus hijos. Son, como quien dice, las que llevan a su casa la palabra. ¿Tienes algo para Okay, preguntar? I got a question. This is a little off topic, and you could translate it for them. But I want to know because Halloween is coming up, El Halloween se acerca. and I want to know what do you feel about celebrating Halloween? ¿Cómo ustedes se sienten celebrando Halloween? No ustedes, porque sabemos que no lo celebran, pero ¿cómo sienten que se celebre el Halloween? Bueno, realmente, ¿verdad? Esto es inevitable, ¿verdad? Que cuando son cosas culturales, ¿verdad? Porque el Halloween pues es algo cultural, ¿verdad? Pues llega a Puerto Rico pues a través de nuestra conexión, ¿verdad? Con Estados Unidos. Pero hay cosas, ¿verdad? Que son culturales que por más que uno, ¿verdad? Esto se oponga, pues le vas a traducir. No, I Él understand. entiende, sí. ¿Verdad? Que cuando trabajamos con cosas culturales, el hecho de que la iglesia debe cambiar su manera de pensar Su en cómo mentalidad. yo voy a atacar algo que es cultural. Yo no puedo entonces prohibir, porque es algo que ya está arraigado en la cultura. Que entonces, ¿qué yo debo hacer? Transformar. ¿Verdad? Si celebran el día de Halloween, ¿verdad? Y todo pues tiene un significado de verdad relacionado con la muerte y con los muertos, ¿verdad? Valga la redundancia. Pues entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Entonces, resaltar la vida. Sí, Ya. yo digo que el día de Halloween, por lo menos, yo digo que eso es un día para celebrar el demonio, el diablo. Para mí yo lo veo así, como un día eso. Como estaba hoy, que era el tema de identidad, yo siento que Halloween lo que te hace es disfrazarte para cambiarte tu identidad. Eso es como yo lo veo. Y pues como se predicaba hoy, tú no puedes perder tu identidad, tú tienes que siempre estar sabiendo lo que tú eres, para dónde vas, con quién caminas, que caminamos con Jesús, con Dios. Y Por yo eso- siento que Halloween como que te cambia eso. Por eso, tú sabes Esa es que la contrario. realidad. Ajá. Esa es la realidad, pero ¿cómo tú vas a alcanzar a esta gente? Diciéndole que son el diablo, que son... Ujú. No hay necesidad. Y llevándole un mensaje de verdad, de libertad, de Cristo, de que Él es vida, de que Él no es muerte, que no va consono con lo que nosotros predicamos. ¿Entiendes? Pero no un mensaje de Atacándolo. de Atacar, atacar, exacto. porque entonces no te van a querer escuchar. Tampoco no es que tú lo vas a aplaudir, pero tienes que ir, ¿verdad? Usando esa sabiduría que viene de Dios. Y más a los niños, que son los primeros que van siendo impactados, que son más inocentes, ¿verdad? Que empiezan a la gente a meterle eso de pequeño, ellos no saben ni lo que están, ni que si es el diablo, que no, ellos, o sea, son los adultos los que le promueven celebrar eso. Le van sembrando esa semillita, como Y quien nosotros dice. tenemos que Sembrar la de nosotros. la de nosotros, Exacto. ¿verdad? De pequeño. Y si son adultos, porque no vamos a entrar en discusiones con la gente, pero es llevarle que Cristo es vida y eso es lo que nosotros celebramos. No hay razón, aunque sea cultura, no hay razón para yo celebrar eso porque yo predico vida. Ujú. Nosotros ¿Entiendes? somos la luz del mundo. Y somos la luz, ¿entiendes? Y esa puede ser, como dice el pastor, es cultural que se celebra, pero va contra lo que nosotros celebramos. El mensaje debe ser vida, pero, ¿verdad? Con esa sabiduría de no, a veces pueden decir, ¿verdad? No sé, tal vez otras personas piensen de otra manera, hasta esto es ¿verdad? Cada cual tiene su manera de llevar el mensaje. Pero yo he recibido, ¿verdad? Más, he podido impactar más vida, ¿verdad? Llevando el mensaje con mucha sabiduría y no un mensaje de juzgar ni señalar, sino llevando la realidad que es Cristo, que es la vida. Y a mis nietos les digo, yo tengo un nieto pequeño, Owen,
Y él le encanta ir a Walmart y ver las cosas que ponen allí de Halloween. Y él las quiere ver. Yo me paro con él y le digo, a Wilson no le gusta eso. Y entonces, y él, pero a mí me gusta. Y yo le digo, pero nosotros somos cristianos, tenemos que... Y él se me mira así, pero, ¿sabes? Pero uno tiene que ir poco a poco, ¿verdad? Llevándole a la luz lo que realmente poco a poco Dios quiere. qué no se debe. Porque ellos, en la medida que tú le vas llevando la palabra y van creciendo, ellos van reconociendo su identidad en Cristo, que es lo que tú le has enseñado. Y eso no les va a afectar cuando llegan a más grandes. Lo pueden ver como que, mira, esto yo no lo celebro, yo... No, pues, que cuando llega el día, un día normal para Normal ellos. para Todo el mundo ellos. está en la calle con su disfraz y eso es un día normal para ellos. No, y si ustedes han notado esto, para no irnos muy atrás, simplemente irnos hace 5 años atrás, ¿cómo ustedes ven la celebración de Halloween? ¿En qué nivel ustedes lo ven? ¿Ya se celebra que lo celebra mucha gente o ha disminuido Ha la cantidad de disminuido. personas que... Yo me acuerdo que cuando yo era más chiquito se veía mucha gente yendo por las casas. por lo menos en Puerto Rico, No, yo ya, no veo niños ya por casi, ahí, ya no. casi no se ven Sí. niños. Puerto por Rico el- no se ve. Lo que, prácticamente. exacto, lo que en Puerto Rico están haciendo es que en los centros comerciales, pues entonces ahí hacen esa celebración y entonces pues le entregan dulces a los niños. Sí, hacen Pero como ya en un la party. calle no se ve esa celebración, incluso ustedes lo ven en el comercio. Ustedes van ahora a Walmart, incluso van a un Walgreens y ¿qué es lo que encuentran? Más ahora artículos de Navidad, que ya octubre se está acabando, que es celebración de Halloween. Ahora mismo nosotros que fuimos a Dollar Tree, vimos estas tiendas, hay muchas cosas ya de Navidad y de Halloween lo que tiene es unos stands pequeños Góndola pequeña. y lo más que tienen son dulces. ¿Sabes? Que por eso fue que yo les hablé, ¿verdad? De todo este choque cultural, que estas cosas que son culturales, pues cómo tú lo vas a ir cambiando, pues transformando el mensaje que tú vas llevando. Y en la medida que ese mensaje va siendo transformado, la gente va a ir pensando en que, mira, ya esto no me representa, ya esta celebración de Halloween yo no le encuentro el sentido, ¿verdad? Porque ¿para qué yo voy a celebrar la muerte si lo que tengo que celebrar es vida? Porque yo soy un ser viviente, ¿verdad? Y eso, tú sabes, se va transformando con el mensaje. Y más nosotros, que somos cristianos, nosotros irme llevando el mensaje de Cristo, ¿verdad? Que perfecto sería, ¿verdad? Que en medio de la celebración de un 31 de octubre, irle presentar, ¿verdad? El mensaje de vida a aquellos que no lo conocen. Así que más bien es ir cambiando, ¿verdad? Transformar lo que es una celebración cultural, pues entonces nosotros como cristianos darle el enfoque de vida. Yo tengo una historia de esto mismo de Halloween. Antes de nosotros llegar a la iglesia y eso, nosotros no celebrábamos Halloween. Casi siempre eso es como que raro porque si tú no sirves al Señor, casi siempre tú celebras Halloween. Pues digamos que estábamos como familia, yo, mi hermana y eso, estábamos haciendo tricotrín, buscando dulces. Y da la casualidad que mi hermana va, busca unos dulces y se pone a comérselos. Pam, 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 pam. Y cuando se pone a comérselo, de momento empieza a convulsar. Ella no parecía de convulsiones ni nada de eso. Y empieza a convulsar, a botar espuma por la boca. Mi mamá se preocupa, mamá, y la lleva al hospital. Y desde ese día que ella vio que la nena empezó a convulsar, que no es algo que viene de nacimiento ni nada, es algo que apareció así y después un día de Halloween, ella se quedó traumatizada y es como que ya no vamos a celebrar Halloween más nada, desde que pasó eso. Eso como que nos abrió los ojos un poco para ver como que, diantre, mira lo que... Y desde ahí nunca más celebramos Halloween. Después llegamos a la iglesia y empezamos a conocer más de por qué no se debe... Y ahí pues ya completamente no hay Halloween. Okay, so I want to
circle back to what you had asked them about their callings. Ella quiere volver if you could Ella translate. quiere volver atrás de la pregunta que yo le hice de su llamado como pastor. So my question to them is, did they have any doubts, worries, or fears? ¿Tuvieron alguna duda, miedo o qué más? Preocupaciones. Preocupaciones. And how did they deal with them? Deal with who? With the doubts, worries, and Oh, que si tuviera, ajá, y repítemelo de nuevo. did they have ¿Ustedes tuvieron any doubts, algunas dudas, worries, preocupaciones fears, o miedo? and how Y- did they deal with them? ¿Y cómo trabajaron con eso? ¿Cómo lo manejaron? Bueno, sí, ¿verdad? Hay cierto temor, ¿verdad? Y es un temor que nosotros como seres humanos siempre lo tenemos ante lo desconocido. O sea, porque si hay algo a lo que tú te vas a enfrentar que tú no conoces, pues uno, ¿verdad? Uno tiene ese temor. Pero en el caso de nosotros, ¿verdad? Nosotros ya habíamos entrado en un proceso de antes de que el Señor nos llamara a pastoral, en un proceso de pedirle dirección al Señor. Mira, Señor, nosotros tenemos estos planes, están en tus manos, ¿verdad? Así que haz tú con esos planes como tú entiendas. Y cuando llega ese llamado a pastorear ahora en la iglesia de Río Grande, nosotros entendimos, ¿verdad?, que era el momento de que el Señor nos llamó, ¿verdad?, a pastorear. Y más bien el temor que uno siente no es tanto, porque cuando tú estás seguro, ¿verdad?, del llamado que el Señor te ha hecho, pues cuando llega el momento tú afrontas ese llamado, ¿verdad?, con todo el carácter y con toda la convicción. Pero más bien a veces llega el temor, ¿verdad? Y llegó el temor, es quizás uno no sentir que pueda llegar a cumplir con las expectativas, ¿verdad? Y prácticamente es con las expectativas de uno, no con las expectativas de Dios, porque si Dios te llamó, ¿sabes? El Señor te llama porque Él sabe la capacidad que uno tiene, sino más bien la expectativa que uno se pone en cuestiones de que, mira, ahora está surgiendo esto, cómo yo voy a trabajar con esto, cómo yo voy a afrontar esta nueva responsabilidad. Y más bien es ese temor de enfrentar a lo desconocido, pero nuevamente, ¿verdad? Si uno tiene la convicción de que fue llamado a hacer eso, pues con todo y temor, pues uno sigue hacia el frente. Y en el caso de nosotros, pues eso fue, ¿verdad? Más bien eso fue lo que pasó. Teníamos la convicción de que el Señor nos llamó y entendimos de que era el momento. Y lo pone en las manos de Dios, cualquier miedo y eso, Exacto. y Dios le revela. Yo creo que era el momento, por eso nos sentimos tan seguros, porque anterior a eso, ¿verdad? Nos habían hecho unos acercamientos y ahí hubo como un miedo, como que es el tiempo. Yo creo que todavía no es el tiempo. Pero en este momento, cuando hace el acercamiento, como que había ¿cómo te puedo decir? Era como una calma, como que llegó el tiempo. Ya el Señor nos venía preparando, nosotros llevamos tiempo trabajando con jóvenes, ministerios de jóvenes a través del deporte, jóvenes de la comunidad, de la calle, jóvenes ¿verdad? De una vida de calle, como dicen. Y el Señor nos preparó, esa fue como una escuelita, que el Señor nos tuvo ahí bastante tiempo, ¿verdad? Y nos fue preparando, luego en la iglesia, porque cuando el Señor te hace un llamado, tú no te puedes cerrar en la iglesia a hacer funciones, porque ese es el lugar de prepararte el Señor. Tú dices, no, porque es que me llamo a pastor, no puedo dirigir esto. No, todo lo que tú puedas crecer dentro de la congregación donde Dios te plantó, tú tienes que aprovechar y aprender y hacer, porque todo eso va a ser una bendición en tu ministerio. Porque el pastorado tiene que correr todas las bases en la iglesia. O sea, el pastorado
El pastor a veces tiene que limpiar la iglesia, el pastor tiene que dar clase a veces, el pastor tiene que dirigir los ministerios si no llega nadie. Si el predicador que iba a llegar no llegó, el pastor tiene que predicar. Si no hay quien abra la iglesia, el pastor tiene que abrir la iglesia. Si no hay quien la cierre, el pastor tiene que cerrarla. Por eso es importante cuando tú identificas que el Señor te llama y estás en un lugar, sacarle provecho a ese lugar donde Dios te plantó, donde Dios te puso a congregarte. Es una bendición el lugar donde Dios nos pone a congregarnos. Porque cuando vamos caminando hacia el llamado, ese es el lugar perfecto para tú crecer en el conocimiento del Señor y de las funciones en la iglesia. No, yo no puedo hacer eso. Date la oportunidad. Dios, ¿verdad? En la iglesia, Dios reparte dones de acuerdo a la necesidad de ese lugar. Y si Él te planta en ese lugar, es para que tú funciones en ese lugar. Olvídate de que si me llamó a hacer... es que yo siempre decía, mi llamado es cantar, me fascina cantar. Me fascina desde niña, siempre el Señor me llamó en esa área. Y me decían siempre, tú vas a ser adoradora, desde bien chiquitita, tú vas a ser adoradora. Y eso fue, y ahora mismo, si hay algo de las cosas que yo hago en mi iglesia, que hago muchas cosas, lo más que me apasiona es cantar, ¿verdad? Es cantarle al Señor, porque es como que algo mío, es como que yo digo, esto fue que Dios me lo regaló. Y me apasiona hacer eso. Pero he tenido que correr las bases en la iglesia. Tienen que ir a verla en vivo y a todo color. Ya yo tuve la experiencia. Así que es bien importante eso, que a veces cuando Dios nos llama, no es que Él me llamó, yo lo que voy a hacer es cantar. No. O sea, tú tienes que correr en el lugar que Dios te pone. Tú tienes que decirle al Señor que te dé ese sentido de pertenencia en ese lugar. Y cuando tú tienes el sentido de pertenencia, a ti no te va a importar hacer lo que sea dentro de la iglesia. O sea, lo que sea, tú vas a estar ahí. Porque ese lugar es tuyo. Y tú lo quieres, y tú quieres que eche para adelante. Y yo voy a hacer aquí. Si me necesitas aquí, estoy aquí. Si me necesitas aquí, estoy aquí. Y eso te va a ayudar para tu ministerio. Porque eso fue una de las cosas que nos ayudó cuando llegamos a la iglesia. A poder correr, porque había muchas personas mayores que no podían, tú sabes, dirigir algunas cosas. Y el conocimiento que adquirimos todos esos años, de correr todas las bases, como uno dice, pues yo creo que el camino se hizo mucho, mucho más fácil. Y es así porque cuando uno empieza con una iglesia, no tiene esa estructura todavía porque no han crecido, pero ya cuando la iglesia crece, ya se va abriendo ese puesto como de copastor, los ujieres, y entonces se va formando esa estructura y ya la carga en los pastores como que baja un poco. Porque ya si el pastor aquel falló, pues está el copastor que puede entrar, predicar, y la carga no sale completa en ustedes, como quien dice, los Exacto. pastores. Y si pasa No, y no el copastor, el maestro. Ajá. Porque si el maestro está presto ahí, pues ya el pastor no tiene que bregar con los niños. Si está el mayordomo, en nuestra iglesia se llaman, ¿verdad? Mayordomos, ecónomos, que son los que trabajan con la planta física. Si esa persona lo hace, pues el pastor tiene más tiempo para dedicarle a lo que, ¿verdad? A otras cosas que él puede hacer. Así que es importante hacer todo, porque eso en un momento eso va a ser beneficioso para tu llamado. Todo lo que tú hagas en la obra del Señor te va a hacer crecer. Sí, porque el caso de los pastores, ¿verdad? Los pastores tienen muchos sombreros, ¿verdad? Y me explico, ¿verdad? El pastor tiene muchas funciones dentro de la iglesia. No solo el pastor está para predicar, no solo el pastor está para dirigir. Para dirigir o para llamar, ¿verdad? A las visitas o para llamar a los que no han venido, sino que el pastor también tiene unas funciones administrativas, que el pastor como pastor de la iglesia, ¿verdad? Como líder de la iglesia, tiene que estar pendiente a todas las áreas de la iglesia. Tiene que estar pendiente a que la parte educativa de la iglesia esté funcionando, que las finanzas de la iglesia estén funcionando, de que cada recurso dentro de la iglesia
esté capacitado para la función en la que está dentro de la iglesia. Sí, que ¿Sabe no que- treparse ahí en la tarima Exacto, y mucho trabajo. decir la palabra, no, hay Exacto. Es mucho trabajo. backstage, tras bastidores. Exactamente. Y entonces el pastor tiene que estar envuelto en todas las áreas para que pueda ver en dónde es que Falta- la iglesia está fallando y entonces pues pueda dar apoyo, ¿verdad? En esa área y, ¿verdad? Y suplir los recursos que necesite esa área. Sí, que es como un supervisor que va yendo a todos los Esa lugares. es Ok, la esta palabra. parte está fallando, hay que entonces meterle más trabajo aquí. Claro está, si el pastor hace la función de, ¿cómo te digo?, de preparar a sus líderes, pues va a ser más fácil el trabajo para él. Si tus líderes están preparados dentro de la visión que el Señor ha puesto para la iglesia, ¿verdad? Pues el trabajo del pastor se hace más, ¿verdad?, más suave. Y puede, porque miren, la gente se cree que los pastores nada más no tienen la iglesia, ellos tienen su casa, tienen su esposa, tienen su familia. Y ¿verdad? Y el plan de Dios establecido es Dios, tu familia, iglesia. Y muchos pastores están pasando por muchas situaciones porque tienen Dios, iglesia y familia. No le dan prioridad a lo que le tienen que dar prioridad. Y la familia del pastor es importante, porque el pastor, si la iglesia de momento no le gustó el pastor, saca al pastor, buscan otro y el pastor se quedó sin familia Y sin iglesia. y sin iglesia. Así que es importante tener siempre a Dios, familia, iglesia. Y hay muchos pastores que se están retirando del pastorado porque Algo muy difícil. es un llamado difícil. Y no, que se están enfermando emocionalmente. Hay muchas estadísticas de pastores que hasta se han suicidado. Por eso, porque le dan todo a la congregación y no estoy diciendo que no le vayan a dar todo, pero es importante, ¿verdad?, el tiempo de calidad de vida de su pastor y de la familia también. Por eso estamos aquí en Florida nosotros. La iglesia nos bendijo y nos dio, ¿verdad?, en la semana del pastor un regalito y por eso estamos aquí. Disfrutando las mini Disfrutando vacaciones. esa semana, porque ellos entienden, ellos saben el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y yo no soy la pastora, él es el pastor, yo soy la esposa del pastor, pero es una familia pastoral. Y también tenemos familia, y necesitamos nuestro espacio de familia, y es bien importante eso, que la iglesia entienda también que el pastor tiene familia. Y que tan importante es que la familia del pastor es importante, porque un pastor con una familia, ¿verdad?, nutrida y una familia estable va a poder ser un pastor mucho mejor, va a poder hacer las funciones mejor. Yo les tenía otra pregunta. ¿Cuán común son las diferencias en su iglesia? Muy común. Muy común. Pasa mucho. Sí. ¿Cómo Sí. ustedes, Lo que pasa es que... cómo las manejan las diferencias en la iglesia? ¿verdad? Lo que pasa es que ¿verdad? La mentalidad que el Señor ha puesto en nosotros es que si diferimos, es saludable, ¿verdad? Que hayan diferencias. Porque no porque yo sea el pastor, eso no quiere decir que yo soy el que tengo la última palabra, que yo siempre tengo la verdad, que yo nunca me equivoco, que yo soy perfecto y los demás, ¿verdad? Son imperfectos. Es saludable porque así tú sabes cómo piensa cada persona. Y lo bueno, ¿verdad?, de diferir es que uno se nutre de las diferencias de la otra persona. Pero bien importante, ¿verdad? Y eso nosotros siempre hemos sido bien claros. Podemos diferir, pero el amor de Cristo siempre va a estar ahí presente. ¿Sabes? No porque tú difieras de mí, eso quiere decir que yo te voy a atacar porque tú difieres de mí. ¿Sabes? Es saludable, ¿verdad? Que hayan diferencias bien manejadas, ¿verdad? Y eso nos nutre y eso nos ayuda, ¿verdad? A Comprenderse uno a los otros. exactamente, exacto. También nos ha ayudado también a evitar muchas situaciones, nuestra experiencia como ovejas.
en las iglesias que fuimos, ¿verdad? Que nos congregamos, pues como todas las iglesias, acabamos de decir, pasan cosas. Pero en ese momento que fuimos miembros de la iglesia, ¿verdad? Pasamos cosas que entonces tratamos ahora en la posición de líder, de pastor, de familia pastoral, de evitar que esas cosas que en el momento dado a nosotros nos afectó como ovejas, pues trabajarlas. Pues porque a veces los pastores se olvidan que fueron ovejas en un momento, de que ellos fueron ovejas también y que pasaron situaciones como parte de la congregación. Y entonces esas cosas, siempre el pastor y yo decíamos, en el momento que nos toque, que llegue el llamado, pues estas cosas no podemos permitirlas porque viste cómo nos afectó como ovejas. Así que vamos a trabajarlas antes de que suceda y vamos a evitar que suceda. Y una de las cosas que tenemos siempre cuando hablamos, ¿verdad? Es eso, esto lo vamos a tratar de evitar porque nos vimos en esa posición y no queremos que se sientan como nosotros nos sentimos en ese momento. Sí, no caer en el mismo error. Sí, entonces eso nos ha ayudado mucho y créeme que no es que somos la iglesia perfecta, no es que no hemos diferido, pero hay una muy bonita relación en la congregación. Sí, que saben cómo, si hay una diferencia, saben cómo arreglarlo y continuar. Sí. No se quedan estoqueados ahí No. parados. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes alguna pregunta? Yeah, I have a question. I wanted to know, have they ever had a spiritual encounter, like seeing something, speaking in tongues, or Que si han tenido Or, algún... prophesying? si han tenido... If they have what? Have they ever seen No, but what you said before that? If they have... Oh, encounter. encounter? Que si han tenido un encuentro espiritual, como hablar en lengua... Han visto algo. ajá. They have Or prophesied. prophesied? Que si han profetizado alguna palabra. Bueno, yo he tenido la experiencia de hablar lenguas. No, ¿verdad? Yo me crié en una iglesia pentecostal desde pequeña y bien pequeñita, como dos pequeñas, como Jan, así como 12 años, por ahí 13, pues recibí esa bendición de esa manifestación del Espíritu y hablar en lengua. Pero no he tenido, ¿verdad? Las veces que lo he hablado, ha sido, ¿verdad? En mi experiencia para algo personal. No, la mayoría de las veces no ha sido que he tenido que poner un mensaje a la iglesia. Al pueblo. No, casi siempre ha sido, ¿verdad? Que Dios ha hablado a mi vida a través de esa manifestación. Sí he orado por personas y el Señor ha puesto en mi corazón decirle unas cosas, ¿verdad? Y se las he dicho porque lo he sentido en mi corazón. Soy bien cuidadosa con decir que el Señor dijo. Casi siempre uso la palabra, siento en mi corazón decirte esto. Pues porque, ¿verdad? Las emociones, eso es una línea bien finita y puedo decir algo que realmente no sea Dios y sea mi emoción, ¿verdad? Y en eso siempre he sido bien cuidadosa y siempre le digo ¿verdad? a las mujeres del ministerio, mujeres con propósito, y cuando exhorto a alguien siempre digo, hay que tener cuidado porque es bien, ¿verdad? Bien importante uno estar seguro que fue Dios que le está diciendo a uno. Y no darle una palabra, ¿verdad? Sino uno no tiene esa seguridad que viene de parte de Dios, porque esa palabra puede traer bendición y puede traer una situación bien difícil si realmente esa palabra no viene de Dios y simplemente fueron mis emociones. Sí, es importante tener cuidado cuando vamos a decir, dice el Señor o Dios me dijo, pues por eso. ¿Cómo sale eso de hablar en lengua para la gente que nos ve? ¿Sale eso de algo que tú Yeah, lo I wanna know sientes? Algo, ¿cómo funciona eso de las lenguas? Bueno, en mi experiencia, yo te puedo decir que no es algo frecuente que yo constantemente estoy. Es una experiencia inexplicable, porque las cosas de Dios a veces son sobrenaturales y las cosas sobrenaturales es bien difícil de explicar. Y es algo que yo comienzo a quebrantarme, digo quebrantarme porque siempre me da mucho sentimiento cuando me sucede esa, ¿verdad? Ese momento y empiezo a llorar
la mayoría de las veces. Y eso es algo que yo no o sea, que yo no lo puedo controlar, o sea, que yo no lo puedo. Sí, estoy consciente de que lo estoy haciendo, porque no es que yo me fui del mundo y no sé lo que estoy diciendo. O sea, las veces de mi experiencia, ¿verdad? No sé los demás. Mi experiencia yo he estado consciente, inclusive he sentido y si siento que es algo para mí. No me gusta hablarlo en el micrófono, no me gusta exponerlo. Siempre en mi iglesia me viro de espalda y dejo que el Espíritu, ¿verdad?, se manifieste en mi vida porque es para mí, no es para nadie. Y si no hay un intérprete, pues porque yo lo voy a decir, ¿verdad? Así que esa ha sido mi experiencia. No sé, tal vez otra persona te dice otra cosa, porque como les dije, son experiencias personales del Espíritu Santo con cada uno. Yo te puedo decir mi experiencia, pero hoy tú vienes, el Señor te da ¿verdad?, una manifestación especial del Espíritu y te permite, ¿verdad?, bautizarte con el don de las lenguas. Esa fue tu experiencia, ¿sabes? Y es bien difícil no podemos encajonar las experiencias del Señor porque es algo individual. Es de yo y él y yo, ¿sabes? Y eso es individual. Sí, sí. Para los que no saben, hablar en lengua es un don que Dios pone en las personas. Y no solo está el que habla en lengua, hay también personas que traducen las lenguas. Y está el tipo de lengua que es hablando para tu vida, profetizando en ti mismo. Y hay lengua que es hablando al pueblo, a la iglesia. Mi abuela, la mamá de mi padrastro, ella ha tenido varias veces la oportunidad de hablar en lengua y muchas de las veces hablándole a la iglesia. Y tú ves que cuando ella empieza a hablar en lengua, toda la iglesia se calla y es solo escuchando la lengua, escuchando lo que ella dice, escuchando. Y es tan interesante y tan poderoso ver eso así, como Dios puede hablar a través de un idioma que nosotros así comúnmente no sabemos qué está diciendo. Y es como que, wow, es impresionante. No, ¿verdad? Y es bien importante ¿verdad?, que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo se manifiesta en uno de distintas formas. Ujú. Tú sabes, yo no tengo el don de lengua, ¿verdad? No tengo el don tampoco de la profecía. Pero mi experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad?, en medio del culto, ha sido una experiencia en el que yo he sentido como toda mi piel, ¿verdad?, se eriza de una manera, ¿verdad?, que yo no puedo entender, ¿verdad? Pero que en muchas ocasiones, ¿verdad?, nosotros quizás podamos, ¿verdad?, como el don de lenguas y las profecías dentro de la iglesia son, ¿verdad?, las manifestaciones más visibles del Espíritu Santo en una persona. Pues quizás podamos entender de que si yo no hablo lengua o no tengo el don de profecía, pues no tengo la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Aclarar eso, que no Sí, todo el mundo exacto, tiene ese don de hablar en lengua, de profetizar. Exacto, por eso otro. son dones que Regalos son dones que da el Espíritu a la iglesia En el momento de la en necesidad. ¿verdad?, en el momento de la necesidad. Hay iglesias que no han sido repartido el don de lenguas porque quizás no hay una necesidad del Espíritu Santo, ¿verdad?, repartir ese don de lengua. Pero eso no quiere decirle porque en esta iglesia no se habla lengua, pues es una iglesia que no hay presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad?, eso sí, ¿verdad?, tenemos que tenerlo claro, que la manifestación del Espíritu del Espíritu Santo en nuestra vida se da de muchas formas, ¿verdad? Y es como dijo Pablo, podemos tener el don de lengua, el don de profecía, podemos tener todos los dones del mundo, pero si no tenemos amor, de nada sirve la lengua, de nada sirve la profecía, porque ¿qué es lo que va a permanecer?
es el amor, ¿verdad? Que nosotros procuremos, y es como yo siempre le digo a la iglesia, usted procure cultivar el fruto del Espíritu Santo. Si tú cultivas el espíritu, el fruto del Espíritu Santo, ¿sabes? Vas a tener, ¿verdad? Vas a poder tener, ¿verdad? Esa presencia y esa manifestación del Espíritu Santo en todo lo que tú hagas. Porque cuando se presenta, un ejemplo, tienes una situación difícil. ¿Y cómo tú vas a manejar esa situación difícil? Hablando en lengua. ¿No? ¿Qué es lo que va a surgir ahí? La paciencia del que es del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a surgir ahí? El dominio propio para tú no coger a esta persona por el cuello, ¿verdad? Y como dicen por ahí, caerle encima, ¿verdad? Y entonces, al decirle una profecía a la persona, eso no es algo que entonces va a detener la agresión de la persona, ¿verdad? Sino que ese fruto del Espíritu que se manifiesta en el dominio propio, que se manifiesta en la benignidad, que se manifiesta en la mansedumbre, que se manifiesta en la paciencia, en la paz. Eso es lo que entonces a ti te va a ayudar a tú reflejar verdaderamente que el Espíritu Santo está viviendo en ti y que vas a mostrar verdaderamente que eres cristiano. ¿Sabes? Que cultive el fruto del Espíritu Santo. Y eso lo vas a encontrar en Gálatas, ¿verdad? Vas a encontrar todas esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Yo les tengo una pregunta. Ustedes como pastores, ¿cómo ustedes saben cuando alguien está realmente hablando en lengua y cuando no? ¿Cuándo es que una persona, por decir que habla lengua, empieza a decir disparate? Bueno. Porque hay personas que las lenguas que hablan son lenguas aprendidas. Bueno, lo que pasa es que esa es una línea bien finita. Sí, eso es una línea bien finita, ¿verdad? Y entonces contra tales cosas uno no puede juzgar, ¿verdad? Si hay alguien que sale, ¿verdad? Hablando lo que nosotros catalogamos como lengua, pues uno tiene que quedarse callado, porque dice Pablo, ¿verdad? Que si habla en lengua a la congregación, tiene que haber alguien que interprete lo que dice la lengua. Uh-huh. ¿Qué puede pasar? Que quizás alguna persona, como el caso que tú hiciste, puede ser algo aprendido, que quizás la persona en su aprendizaje ha entendido que para que otros vean que yo tengo la manifestación del Espíritu, tengo que hablar en lengua. Y a lo mejor es probable que a lo mejor la persona esté fingiendo, como también es probable que sea lengua por medio del Espíritu Santo. O sea, que eso no es algo que tú tienes un checkmark y dice, ok, esta lengua dice, tiene de esta forma, pues mira, puede ser real. Esta lengua, como que hizo varias cositas corridas. Esto puede ser. Eso, ¿verdad? Eso no es algo que tú puedas medir. Es simplemente, mira. Pero sí podemos decirle, porque si la persona, porque el Espíritu, ¿verdad? El líder, el pastor está ahí. Y el Señor puso a un pastor en la casa, uh-huh, ¿verdad? Que es el que está dirigiendo. Y si hay alguien que el Señor levanta, hablar a la iglesia en lengua, como tú acabas de decir, nadie sabe lo que está diciendo. Uh-huh. Pues tiene que haber un intérprete. Si no, el pastor le puede decir que se siente. Exacto. No puedes hablar porque aquí no hay intérprete. Exacto. ¿Entiendes? Y así lo estipula la palabra. Tiene que haber alguien que traduzca esa lengua. Porque ¿qué le estás diciendo a la iglesia si no conoce ese lenguaje? Entonces, no estás diciendo nada. Pues entonces, el pastor también tiene la autoridad de decirle a la persona de buena manera, exacto, mire, abrazarlo y llevárselo por una esquinita y siéntese ahí, porque exacto, realmente cuando Dios quiere hablar a la iglesia tiene que pararse, tiene que haber un intérprete, eso lo dice la palabra. Y no, ¿verdad? Y eso no es un orden que nosotros hemos establecido. Eso es el orden que lo encuentras en la primera carta a los Corintios, uh-huh, que Pablo le habló a la iglesia, en el orden del culto.
Pablo le dice a los corintios, mira, ustedes son ricos en dones, ustedes tienen un sinnúmero de dones, pero para que esos dones se manifiesten tiene que haber un orden, ¿verdad? Y Pablo expresa que si hablas en lengua a la congregación, para que haya ese orden tiene que haber alguien que interprete ese don de lengua y le diga a la iglesia que es lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia, ¿verdad? Por medio de la lengua. Pero eso, ¿verdad? Eso es una línea fina, ¿verdad? En el que uno dice, no, este no está hablando en lengua, o sí, este está hablando en lengua, porque entonces ¿quién, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros, ¿verdad? Para juzgar eso. Al contrario, ¿verdad? Al juzgar si está hablando o no está hablando en lengua, pues entonces nosotros entramos en pecado. Pues entonces entra la murmuración, ¿verdad? Y entra entonces el juzgar. Así que, como, ¿verdad? Yo siempre le digo a la iglesia, mire, mejor usted cultiva el fruto del Espíritu Santo, que si el Señor te quiere dar el don de lengua, pues el Señor te lo va a dar en Te lo algún va a dar, momento sí. dado. Así que El amor del Señor por encima de todas las por cosas. encima Porque de él todas dice las que cosas. cesarán las lenguas y la profecía se acabará, dice la palabra. Solamente, ¿verdad? El amor. El amor es que prevalecerá. Amén. So my question to them is, how do they recognize when God is talking to them? ¿Cómo reconocen cuando Dios les está hablando? Esa es la pregunta que tiene ella. Y como que cuando ustedes saben que es Dios. Ajá. El Cuando espíritu siento habla del paz. espíritu. Dios es espíritu. Dios- Y te hace sentir que es Y Él te que hace viene de sentir Él. que en Él, porque ese mensaje que tú recibes, si ese mensaje que tú recibes, sientes paz con lo que recibes, eso viene de Dios. Eso es parte también del discernimiento que Dios le da a uno. Saber cuándo es Él y cuándo no. Cuando tú ves que es algo correcto, que es algo que vendría de Dios, pues Hay cosas que tú puedes sentirte tranquila, pero que tú ves que tú dices, pero como que hay otras cosas que no hace. Y cuando Dios habla y cuando Dios es Él pone todo que tú dices, aquí no hay más nada. Es Dios que me está hablando. Él mismo te va a dejar saber que es Él. Exacto. O sea, Él mismo te va a dejar sentir que viene de Él. Y todo lo que te vaya rodeando referente a lo que tú quieres tal vez, que tú dices, Señor, te estoy pidiendo esto, pidiéndote esto y necesito tu respuesta. Y entonces tú la vas a ver, porque cuando el Señor dice, este es el momento, Él va a ver que tú vas a ver que todo va cayendo en el orden y todo, Él te va confirmando que Él está en el asunto, porque Dios es así. Y usa lo menos que tú te esperas que va a usar para decirte, soy yo quien te estoy hablando. sí que si te sientes como que no estás segura si es Él, le puedes pedir a Él mismo que te mande una señal. Señor, Exacto. fuiste tú que me hablaste, mándeme una señal así. Exacto. Si tú se lo pides, Él te va a contestar. Exacto. No, y recuerden que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿verdad? Y que todos los planes del Señor para nosotros son planes de bien y no de calamidad. Así que si tú con lo que recibes te sientes bien, sientes paz con lo que estás recibiendo, pues eso viene de parte del Señor. Pero si llega la incertidumbre, si llega confusión a tu vida, si llega el momento en que turbación, pues eso no viene de parte de Dios. Por eso se dice que la buena batalla se gana de rodillas, orando, pidiéndole a Dios. Got another question, Jaden? Got nothing? Ah, yo tenía una pregunta aquí para ustedes, una pregunta muy importante. Piensa, think in one. Last one, but we almost done. ¿Cómo mantienen su vida personal y espiritual en equilibrio con sus responsabilidades ministeriales? Bueno, primero, que como lo que estaba, ¿verdad? Lo que estaba hablando Sol, como tú sabes, si Dios te ha hablado, el Señor antes de hacernos el llamado, el Señor fue acomodando muchas cosas en nuestra vida. Primero comenzó con mi trabajo. Yo trabajaba 50 horas a la semana, tenía un solo día libre y era entre semana, ¿verdad? Era o martes o miércoles. Trabajaba los fines de semana.
Así que iba a ser imposible, ¿verdad? Que con ese horario de trabajo, pues yo pudiera, ¿verdad? Pastorear una iglesia, porque no iba a poderle dedicar el tiempo. Y el Señor, pues, me cambió de trabajo. Ahora, pues, trabajo de lunes a viernes, 8 a 5, ¿verdad? Con los fines de semana libres. Y entre todas esas responsabilidades, pues yo tengo que separar mi tiempo, ¿verdad? Para poder preparar los mensajes a la iglesia. Así que ya yo, ¿verdad? Tengo ya algo ya, un Establecido. itinerario, ¿verdad? Ya establecido para poder lidiar, ¿verdad? Lidiar con todas esas cosas. Yo preparo mis mensajes pues yo predico domingo, así que ya domingo después del culto ya yo tengo que ir pensando el próximo mensaje del Eso te iba a próximo preguntar, domingo. ¿cuánto te toma preparar un mensaje más o menos? Todo depende, ¿verdad? El mensaje que vaya a llevarle a la iglesia. Hay mensajes que me toman más tiempo porque hay mensajes ¿verdad? Que hay que llevar una introspección, ¿verdad? Más profunda, ¿verdad? Del mensaje que le voy a llevar a la iglesia. Depende del tema también. Depende del tema, exactamente, y depende, ¿verdad? De la necesidad de la iglesia en ese momento. Pero yo trato de separar mi tiempo entre lunes y jueves. Ya yo tengo que tener ya preparado el 90%, ¿verdad? Del mensaje. ¿Por qué? Porque entonces también tengo que dedicar tiempo, ¿verdad? A mi esposa. Sí, una de las cosas que cuando el Señor le hizo el llamado a él me dijo, yo no voy a caer en la de muchos pastores que descuidan su familia por la iglesia. Y él, ¿verdad? Él es bien, cuando él dice una cosa, es bien estructurado, ¿verdad? Y él hace su espacio para mí, para los hijos, para los nietos. O sea, hay que hacerlo. Eso es parte. Él los lunes estudia también. Y entonces tiene muchas cosas, pero gracias al Señor, nada, cumplimos Exacto. el Señor nos ha ayudado. Exacto, yo trato de que el fin de semana, pues ya yo no tenga que estar preparando el mensaje. Que si hay algo del mensaje que yo tenga que sentarme, es porque entonces voy a revisar el mensaje para entonces ver si está, ¿verdad? Afinado para presentarlo el domingo, pero mi tiempo, ¿verdad? Yo lo he estructurado de esa forma, de que el mensaje pues ya lo tenga preparado ya antes del viernes, pues ya ese mensaje tiene que estar preparado. Aparte, ¿verdad? De que estudio los lunes en la noche y entonces también tengo que trabajar, también los sábados que tenemos actividades, pues hay que estar en esas actividades. Vamos a sabes. todas. Exactamente, que vamos de todas las actividades. Un calendario full lleno. Sí. Pero el Señor comenzó por ahí, por cambiarme de trabajo. Amén. Can I go? Can I go? ¿Ya? All right. So my last question is, what advice will they give the youth that are trying to walk with God? ¿Qué consejo le pueden dar a los jóvenes que están intentando caminar con Dios? ¿Verdad? Y esto, ¿verdad? Lo hablo, ¿verdad? De la experiencia en cómo nosotros trabajamos los jóvenes, ¿verdad? Porque en Puerto Rico, ¿verdad? Hay muchas distracciones. Y Iván lo sabe porque Iván, pues, viene de allá, ¿verdad? Y él sabe el montón de distracciones que hay en Puerto Rico. Y en la forma en que nosotros hemos trabajado a los jóvenes, primero es que cuando llegan a la iglesia por primera vez, pues nosotros reconocemos y aceptamos,
Primero, que son jóvenes. Segundo, que la forma de ellos ver la iglesia es distinta a cómo nosotros los adultos vemos la iglesia. Nosotros los adultos vemos la iglesia como esta estructura que nosotros vamos a buscar a Dios, ¿verdad? Y lo adoramos. Pero que también reconocemos que a los jóvenes tienen que ver algo más que simplemente llegar a la iglesia, ¿verdad? Y adorar a Dios. Que nosotros tratamos de que los jóvenes sean como ellos son. Que lleguen como ellos son y hacerlos sentir que este lugar es para ellos. O sea, que en la forma en que los jóvenes lleguen es aceptarlos tal como son ellos, sin cambiarles nada, sin prohibirles nada, ¿verdad? Sin juzgarlo, porque eso sin juzgarlo, se encarga tú sabes. el Espíritu Santo de ir cambiándolos Exacto. poquito a poquito. Exactamente, y en la medida que nosotros como iglesia le mostramos a los jóvenes que la iglesia para ellos puede ser ese refugio, y que puede ser para ellos, el cristianismo puede ser un estilo de vida. Eso es lo que nosotros les mostramos a ellos, ¿sabes? Y lo que vaya a hacer con cada joven, eso se encarga el Espíritu Santo. ¿Sabes? Nosotros sencillamente los recibimos tal como son, y es el Espíritu Santo quien les va hablando y es que le va a ir dando, ¿verdad?, convicción en esa fe que ellos están empezando a experimentar como ustedes. Veremos qué es lo que más les ha traído a ustedes en este caminar cristiano. En tu caso, ¿qué es lo que más te ha llamado en esta vida cristiana? En tu caso. ¿A qué te refieres como que me ha llamado? Un ejemplo, vamos a poner el caso del viernes. Ustedes podían haber estado un viernes en cualquier otro sitio. ¿Qué me llamó a entrar a la iglesia y quedarme? Exactamente, ¿qué te llamó a ti? ¿Qué te hizo llamar la atención de que, mira, yo quiero ir a la iglesia? Yo crecí, como ya ustedes saben, en la iglesia desde chiquito, y siempre me he implantado eso de que Dios existe y de que hay que seguirlo. Pues yo siempre he tenido esa creencia, y hay par de cosas que me hacen creer en Él. Entonces, cuando tú verdaderamente crees en Él, ya tú sabes que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tienes que congregarte. Y es como que yo quiero cuidar mi salvación, quiero ser salvo cuando toque que venga Dios y eso. O puedo hoy mismo, ahorita mismo, mañana morirme y pues no hice lo correcto, no soy salvo. Pues una de las cosas que me hace ir a la iglesia es cada día luchar por mi salvación. ¿Y en tu caso? Yo diría lo mismo. Y Pero hubo algo que te llamó la atención. no sé, como que a lo mejor poder sentir el amor de él hacia nosotros. El tuyo. Creo que Well, the reason I started coming to church, I had a experience that really, Él vino a la iglesia porque tuvo una experiencia I had an experience that it scared me, que lo asustó. and then I just wanted to see what church was about. Y él quería saber de qué se trataba la iglesia, qué ofrecía. And that's it, yeah. And then ever since, I just fell in love with it. Y desde que llegó, pues se enamoró de, como quien dice, la iglesia y de Dios. Pues aquí tenemos 3 pensamientos distintos de qué fue lo que los trajo a la iglesia. Así que con esos 3 pensamientos distintos es que la iglesia tiene que trabajar para poder recibir los jóvenes.
no dejarnos llevar por un solo pensamiento de que no, los jóvenes tienen que venir a la iglesia por esto. No. Pues como les dije, la forma en que los adultos y los jóvenes ven la iglesia Es muy diferente. es muy diferente. Así que yo no me puedo dejar llevar por cómo yo veo la iglesia. Y de esa misma forma es que los jóvenes tienen que venir al camino del Señor. No, porque ya aquí vimos que son 3 experiencias distintas, ¿verdad? Fueron 3 cosas distintas que los atrajo a la iglesia. Así que con esas 3 cosas distintas, pues es que nosotros en la iglesia tenemos que trabajar. Porque cada uno de ustedes vino de manera distinta, con un pensamiento distinto. Así que esos son ustedes 3. Sabrá Dios. ¿Cuántos hay allá? ¿Cuántos jóvenes? En el family, ¿cuántos hay? 3. Allá hay una. Cada tienen uno, diferente. por eso, cada uno de ellos, cada uno de ellos, Hazle la misma pregunta a Bella, a ver qué ella dice. Por aquí viene Anabela. I wasn't. Aquí tenemos a Bella, parte del Ministerio de los Jóvenes. So it's what the question was what brought you that's right, what brought you to church, right? Right? ¿Qué te trajo a la iglesia, verdad? What it makes you go to church? Like, What brought you to church? Yeah. or what makes you keep going to church? Okay. Okay. Or did your mom just bring you? exacto. No, because I'm always ready before my mom, so. Yeah. That's not the case. That's not the Anyways, I love God more than anything. Yo amo I- a Dios más que nada. He's like, He saves me, you know? Él me salvó. And I come to church every day because I want more of Him. Voy para la iglesia porque quiero más de él. I want a better relationship with Him. Quiero una mejor relación con él. I want Him to literally like live inside me and guide my every move. Que ella quiere que Dios viva dentro de ella y que guíe cada uno de sus pasos. I don't want to live life without Him. No quiero vivir sin él. What, before you go, before you go, Bella, what makes you believe that he's true, and what makes you love him? She lied. We interviewed him. Okay. He loved us so much that He died on the cross for us. And when I read about the pain He's been through, it's like I couldn't imagine going through that kind of pain. No sé qué. Traduce. Sí, que ella ama a Jesús por lo que él hizo en la cruz, que ella no se puede imaginar pasar todo ese dolor que él pasó, los latigazos, los clavos que le pusieron y todo eso. ¿Tienes una pregunta? You have a question for him? Get closer to the mic when you talk, please. Okay, sorry. Can I think about it? Yeah. Okay, I'll let you. Next caller. We got a question for you. La pregunta ¿Qué te va a seguir a la iglesia? Era fuera como pasó el caso de ella, fuera de que tu mamá te llevara a la iglesia, sino tu experiencia personal. ¿Qué tú viste en la iglesia o qué te motivó en la iglesia para tú decir, yo quiero ir a la iglesia? Ok. Al principio, obviamente, fue porque siempre estuve en la iglesia. Nunca hubo como un tiempo que no quería ir a la iglesia porque era como que lo normal. Pero en un momento, pues yo dije como que, ¿por qué voy para la iglesia? A mí mismo, porque es como que estoy aquí todo el tiempo, pero nunca... Y en verdad, realísticamente fue cuando fuimos para el campamento, para el retiro. Porque en el retiro yo vi a toda esa gente y como que también me hablaron una palabra y fue porque yo siempre pensé que Dios era real porque pues eso es algo de generación que uno piensa como que, ok, mis padres creen en esto, yo creo en esto, porque pues para mí es lo correcto, porque es lo que uno cree. Y se hace como cultura, vamos a decir. Pero en ese momento fue algo que me dijo el que oró por mí
que yo dije, damn, Dios es de verdad. Porque obviamente uno piensa que pues Dios es de verdad porque todo el mundo dice eso, pero uno tiene que ver como que Dios es de verdad, porque uno tiene sus dudas antes de conocer de verdad. Y después pues yo dije, ahí fue que yo dije, diantre, como que, ok, Dios es de verdad. Y como que de ahí en adelante como que quise ir para la iglesia porque eso me dio como que comfort y como que me ayudó a pensar como que pues yo no estoy haciendo esto para nada, porque en verdad si no fuera por Dios esa persona no me hubiera dicho nada de eso. So ya, básicamente. Ya, tengo una pregunta para los pastores. ¿Quién fue la esposa de Caín? That's the youth for y'all right here. Audrey, Kyle. All right, you want... Do you hear the question that we did to Derek? Antes de seguir, la persona que habló era Derek, hijo de los pastores Gigi y Juan. Yeah. Y ahora le toca a... Audrey. What's your name? Audrey. Get closer to the mic. So the question is, what makes you go to church or keep going to church? What motivates you? Taking away the you went because Derek is inviting you. Get closer. The motivation to want to get closer to God, and yeah, I don't know. That's Why you want? Closer to Why get you want? closer to God. Why you want to get closer to him? Put on the spot. Yeah, to get closer and Go ahead, think about it. To experience, like... To see what to feel the Holy everybody's talking Spirit, you know, Yeah. and the about. atmosphere. Have you ever had an experience where like you felt him and you like, Not oh, he could be real? Not yet. But Soon that's to why you're come. motivated Exactly. to come. Yes, Because you I'm have- motivated to go so that I can feel it one day. So like, I not Ella no ha feel tenido it, una but experiencia con Dios, pero lo que la motiva como quien dice a la iglesia es buscar esa experiencia con Dios. You got a question for the pastors? You got a question? Do you have a question? Not like his face. no. That was Audrey. Audrey! Leah, go. Lee. Go, Leah. Leah. Come on, Leah. Get over here, Watch out. Aquí tenemos a Willow. Ya ustedes la conocen. Está con nosotros. Hola a todos. Yeah. Bienvenida de vuelta. Yes. Contesta ahora. Espérate, ¿qué fue? ¿Se le olvidó? ¿Qué te motiva a ir a la iglesia? Ok. Aparte de que tu país te traiga, ¿por qué te motiva de verdad de tu Si corazón? mi país no me traen, yo camino. Get closer to the mic. Ok. Lo que a mí me motiva es que yo quiero aprender más de Dios y la Biblia y cómo leerla y en verdad conocer la historia de Jesús y en verdad como like experience it all. Experienciar todo. Yeah. Muy bien. You got a question for the pastors? No questions? Okay. Yo les tengo una pregunta a ustedes. Una pregunta muy importante. Uh-oh. All right, so we gotta go. Leah. Let's go. He just made it scary. So we got Leah in the background, basically. She's Bueno, a lo que scared. Elías se She's scared to pull up. decide, la pregunta que les tengo es, ¿qué les hace creer, habiendo tantas religiones? Dale, Leah, por favor. So basically, guys, what's going on? We trying to convince Leah to come over. Leah don't here. wanna come. She don't. Our Habiendo, engineer. habiendo, La última pregunta, porque ya. habiendo tantas religiones en el mundo, ¿qué les hace creer que el cristianismo es la religión correcta? Well, I had an experience that it was like
he showed himself to me. You know what I'm saying? Like, Well, if you it think wasn't Muhammad. You know what I'm saying? When There's the experience evidence. I had, he told me who he was. Like, he spoke to me and he let me know who he was, and I knew this is the God of Jacob and the Bible, and I knew right there, like, the experience I had, it was him. how do you know it's not your emotions? Because you believe because you have experience. No, but they also believe in their religions for some other reasons. I never cared about that stuff. I never believed. Nobody in my family followed that. Nobody at all. So he showed him. Nope, my mother don't go to church. My dad's somewhere. You know what I'm saying? He's somewhere. He went to go get milk. My grandma, you know what I'm saying? Nobody showed. Come get your pasta. But anyway, I'm sorry. But nobody in my family taught me about Jesus or none of that stuff, and I had an experience where I knew this is Jesus, like this is Jesus, and yeah. So you haven't felt like you want to. Que tuvo una experiencia real, que como Jesús mismo le habló y le dejó saber que él existía. So, esa experiencia fue tan grande que en verdad le mostró que en verdad que la religión de Dios es la que. You haven't felt like you want to study those other religions to see why do they say so, why do they. I thought of that before because I was like, I don't know nothing about it. I can't judge it, so. Because I thought the of that, same but- the same way like people like me grew up on church and believe in God, the same for them. Because they grew up with that religion and their parents showed them that since they were child. And you believe in God because that's what is brought America, But over there, there's no such a things like God. They don't know. I mean, I try to have, get into other- that what is the other, and ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo hasta aquí porque el tema está interesante. Yo creo que el próximo podcast sea cuáles son sus experiencias que los trajeron a hacer como que el testimonio para ustedes. Okay, I like Y that. eso está duro. No, y antes de cerrar, ¿verdad? Para concluir con la pregunta, ¿verdad? De los jóvenes. ¿Verdad? Esto es un ejemplo de cómo la iglesia tiene que ver y reconocer el sentir de cada joven que llega a la iglesia. Así que hay que darle validez a cada punto por el cual ellos llegan a la iglesia y poder entonces suplir esa necesidad. Porque uno, ¿verdad? De los que pasaron, hubo uno que, ¿verdad? Como que se aguantó un poquito, que no puede identificar muy bien, ¿verdad? El por qué. Pues eso entonces hay que mostrarle el por qué llegó a la iglesia. Y a aquellos que ya tienen definido lo que los trajo a la iglesia, entonces afirmarlos en eso que ellos reconocieron dentro de la iglesia que los atrajo. O sea, que el trabajo de los jóvenes es un trabajo que uno tiene que verlo de una manera individual. Y que el Espíritu Santo va viendo las necesidades de cada uno y le va a mostrar a la iglesia cómo entonces poder trabajar con la necesidad de cada uno de esos jóvenes y poderlos entonces mantener y que ellos crezcan, ¿verdad? En ese conocimiento y en esas experiencias con el Señor. Sí, porque es un trabajo diferente con cada uno. Es bien importante, ¿verdad? Que más como la pregunta era ¿qué te hace llegar a la iglesia también? Pero es que ¿qué la iglesia está haciendo para que los jóvenes lleguen a la iglesia? O sea, ¿qué están haciendo los líderes? ¿Qué están haciendo los pastores? Porque la realidad es que hay muchas iglesias que están expulsando a los jóvenes de la iglesia. ¿Por qué? Porque rápido que ellos llegan, como llegan. El Señor no dice, quítate aquello, quítate lo otro y ven a mí. Él dice, ven como tú estás, cansado, cargado con todo, que yo te recibo. Y entonces nosotros ahí tenemos que
cambiar esa mentalidad de que nosotros no somos quien transformamos al hombre. Dios es el que nos limpia. Que cuando ellos llegan al camino del Señor, el Espíritu Santo comienza a operar en su vida y quien va a quitar, y no te va a quitar lo mismo a Sol que al pastor, porque a lo mejor hay cosas que yo tengo que no me afectan en mi crecimiento espiritual, ¿entiendes? Porque es individual el trato de Dios con cada uno de nosotros. Y entonces la iglesia tiene que prepararse porque estos jóvenes que están ahora tienen ¿sabes? Están bien adelantados y la iglesia se ha quedado como un poquito atrás y cuando ellos llegan a veces no tenemos ni las herramientas para trabajarlo. Así que es bien importante que la iglesia le pida dirección al Señor y que se prepare para cuando ellos llegan, en vez de ¿verdad? Expulsarlos, los podamos recibir como ellos lleguen y que el Señor, ¿verdad? Nos dé la sabiduría y como decíamos ahorita, que le demos amor, porque el amor de Dios es quien transforma la vida. Hay una metáfora por ahí que dice que tú no te vas a limpiarte para después meterte a bañar. Exacto. Es lo mismo en la iglesia. Para los jóvenes que nos ven, tú vas a la iglesia para que Dios te cambie y te limpie y te haga una persona nueva. Tú no vas a cambiar para entonces llegar a Dios. Eso es el trabajo de Dios. Si tú intentas hacer, pues, le estás quitando, como quien dice, el trabajo a Dios y no lo vas a lograr de la manera correcta. Pero para cerrar, tengo la última pregunta y para terminar bien el podcast. La última puede tomar media hora, la No. respuesta. ¿Cuál ha sido el momento más desafiante que han ustedes tenido en la iglesia? Aceptar el llamado pastoral. Aceptar el llamado. Ese ha sido el más desafiante. Sí, porque Bueno. Antes que se vaya a hacer su cámara, mándele saludo a las ovejas de usted allá en la iglesia del Nazareno Ay, yo quiero. en Río Grande, digan la dirección. bueno, yo quiero darle saludo a nuestra amada iglesia del Nazareno de Río Grande, una iglesia para nuevos comienzos, de aquí desde del Tona, ¿verdad? Casi estamos pronto a llegar, los amamos, ya los extrañamos, y a nuestros jóvenes de la JNI, ¿verdad? Que los amamos y que siempre estamos ahí para ellos. Ellos lo saben, que tratamos todos los días de aprender cosas para que ellos crezcan, ¿verdad? Y para que no se nos vayan nunca de la iglesia. Yo también los extraño. Pronto voy a ir a visitar para allá. Me hacen falta La todo. dirección de su iglesia para que lleguen allá. La dirección de nuestra iglesia está en el pueblo de Río Grande, en el barrio Carola, sector Costa del Sol. Así que también nos pueden seguir en la página nuestra en Facebook. Buscan Iglesia del Nazareno de Río Grande. Y ahí pues nos pueden seguir a través de la página. Amén. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, allí estamos. Te recibiremos Visita. con mucho amor. Te recibirán con el amor de Jesús. ¿Cómo nos pueden seguir a nosotros? Bueno, nosotros nos pueden conseguir en Instagram, en thejoy.tv. No. A nosotros nos pueden seguir en Instagram como TheJoyTV. Escucha mi cámara. Esta no, esta. That's funny. ¿Dónde nos pueden seguir? We on Instagram. Are we on Facebook? Yes. Are we? I don't know the Facebook. know. Honestly. Yes. TheJoyTV. The Joy TV. Nos siguen At en- joy.tv. What people gotta do? Like, subscribe, Comment. share. Yeah. Comment. Hold up. Comment what you guys want us to talk about in our next. Yeah. Es más, se lo Good vamos a hacer, topics. se lo vamos a hacer más fácil. En la descripción de este video le vamos a poner el Instagram, le vamos a poner el Facebook y le vamos a poner ahí para que sigan El y programa hasta, de la iglesia y la iglesia donde está, porque y hasta la dirección de la la dirección iglesia. de la aquí iglesia de- es importante porque si no, ¿cómo van a llegar? Claro. Amén. Bueno, despídanse. Bueno, muchas gracias por ver hasta el final. Saben que pueden suscribirse, pueden darle like. Y gracias por ver hasta el final. Post notifications. Las notificaciones, sigan apoyándonos, sigan comentando, que nosotros vemos los comentarios y podemos progresar.
Estamos empezando, pero yo sé que con el favor de Dios vienen cosas mayores y cosas más grandes. Amén. Y gracias a los pastores por Gracias a nuestras visitas por estar aquí hoy, por decir que sí a nuestras ideas y por Gracias a tomarse el ustedes. tiempo. Gracias a ustedes por invitarnos. Que se repita. Así que nos vemos.